Presidirá la Corte ministro indígena, con una tendencia prácticamente irreversible. Con el 87% de actas computadas hasta esta mañana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya tiene a sus nuevos integrantes y a quien será su próximo presidente, Hugo Aguilar Ortiz, actual coordinador de derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que es el INPI. De origen mixteco, Aguilar Ortiz es el candidato a ministro con el mayor número de votos en la elección judicial que se realizó el pasado domingo, con lo cual automáticamente se convertirá en el próximo presidente de la Suprema Corte. Nacido en Tlaxiaco, Oaxaca, y abogado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Hugo Aguilar le ganó la batalla por la presidencia de la Corte a la ministra Lenia Bates Guadarrama por más de 240,000 votos. Las también ministras en funciones, Yasmín Esquivel Moza y Loreta Ortiz Half, se mantendrán en el cargo de acuerdo con el cómputo oficial, obviamente, al ubicarse en la segunda y tercera posición respectivamente entre las candidatas más votadas en esta elección. Además de ellas, llegará a la Corte María Estela Ríos González, quien fuera consejera jurídica de la presidencia en la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Y cierra el cupo de próximas ministras de la Corte la doctora Sara Irene Herrerías Guerra, quien actualmente se desempeña como fiscal especial en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República. Cabe recordar que con la reforma judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasa de 11 a 9 ministros en total, y que en esta nueva conformación son 5 mujeres y 4 hombres quienes la integrarán. En el caso de los aspirantes varones, además de Hugo Aguilar Ortiz, también se ganó su puesto en la próxima corte el doctor Giovanni Azael Figueroa Mejía. Es académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México desde enero del 2016 a la fecha. Y es el coordinador del doctorado institucional en Derechos Humanos de esa misma casa de estudios desde noviembre del 2023 a la fecha. El maestro Irving Espinosa Betanzo también será ministro de la Suprema Corte, ubicándose en la tercera posición en esta elección en cuanto a candidatos hombres. Actualmente se desempeña como magistrado en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en la sección especializada en materia de responsabilidad administrativas anticorrupción de la Sala Superior. Y por último, el doctor Arístides Rodrigo Guerrero García completará el pleno de la Suprema Corte. Él es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues mejor conocido como el candidato Chicharrón, ¿no? Arístides Rodrigo Guerrero García. Pues bueno, es que yo no le puse eso, él mismo se presentó así. Pues bueno, esos son ya, pues básicamente las y los ministros, ¿no? Porque ahorita estoy actualizando en tiempo real el PREP, está en un 88% el PREP en este momento, y sigue la tendencia, o sea, sigue Lenia, Yasmín, Loreta, María Estela Ríos y Sara Irene. Por debajo de Sara Irene, que es la número 5, está Natalia Telles, pero hay una diferencia de 500,000 de votos, o sea, honestamente, con un 12%, salvo su mejor opinión, obviamente, yo creo que es irreversible, ¿no? Y en el caso de los hombres, si me lo permiten, está Hugo, Giovanni Azael, Irving Espinosa y Rodrigo Guerrero García, está Arístides, pues, y de ahí en quinto lugar está el doctor Isaac de Paz González, y la diferencia son 300,000 votos entre el cuarto y el quinto lugar en el caso de los hombres. Híjole, yo no sé si 300,000 votos se puedan revertir, honestamente. Se acabó mi Robert, así ya está conformada la nueva corte, no hay manera de revertir esta tendencia con el porcentaje de actas computadas, ya es el 88%, que me llama la atención porque hasta la medianoche se había quedado en 85% y solo ha avanzado 2% en todas estas horas. Por alguna razón se habrá atorado ahí el avance del cómputo, pero no, ya es irreversible, es tal cual como va a quedar la Suprema Corte de Justicia, y el próximo presidente de esta corte pues será Hugo Aguilar Ortiz, que es, digamos, lo que más llama la atención en general de esta nueva corte que tendremos a partir de septiembre, una corte, digamos, pues plural, ¿no? Vemos perfiles diversos de
cómo trabaja ya esta nueva corte a partir de septiembre. Pero bueno, ahí está el caso significativo de Hugo Aguilar. Sí, la verdad es de que se trata decíamos, de una corte con una composición muy distinta, la verdad, a la que actualmente tenemos. Pero antes de eso, me gustaría comentarles que hoy la presidenta de la República, pues, dudó que ya fuera un hecho que Hugo Aguilar Ortiz encabezara la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque recordó que hay un componente ahí en la propia ley que privilegia a las mujeres. Entonces, pudiera ser Lenia Batres quien asumiera la presidencia de la Corte, o decíamos, no sabemos qué criterio va a ser el que prevalezca, o el de la mayoría de votos que entonces le correspondería a Hugo Aguilar Ortiz. Dijo la presidenta de la República hoy que eso lo tendrá que determinar el propio INE. Ni siquiera es un asunto de la Suprema Corte, sino que es el INE el que estará determinando a quién le toca asumir la presidencia de la Corte. Habría, en efecto, que señalar en el caso de Hugo Aguilar Ortiz que sí, se trata de el primer indígena, hablante incluso de lengua indígena, que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues desde la época incluso de Benito Juárez. Habría que señalar que se trata de un personaje que tiene una trayectoria también importante, primero en la defensa de comunidades y luego ya después en gobiernos ligados precisamente al de Oaxaca o después a el de Andrés Manuel López Obrador de carácter federal como abogado en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, sí, es una persona que en efecto, un perfil que de manera muy difícil pudiera llegar precisamente bajo los criterios que hasta el año pasado se elegían a los ministros de la Corte. De hecho, también hoy en la conferencia de prensa matutina se le preguntó a la presidenta de la República su opinión de que ha anunciado Hugo Aguilar Ortiz que él no utilizará toga, que él estará buscando utilizar distintos atuendos de gala de comunidades indígenas, no solamente a la que él pertenece, sino también de otras partes de la República. Él optaría por utilizar atuendos indígenas de gala para precisamente cargo de ministro, de alto cargo de ministro que estaría ostentando. También se le dijo a la presidenta de la República que en tal caso tendría que haber un cambio a un decreto presidencial que obliga precisamente a los ministros a utilizar toga ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso por un lado. Ahora, por otro, habría que señalar que hasta este momento hay perfiles, sí, muy diversos. No todos responden a un mismo patrón. Por ejemplo, en el caso de ministros y ministras, comentar que en efecto, estimado Sergio, avanzó muy poco el conteo desde anoche para acá, porque hubo un receso precisamente en el propio conteo, y que pues estará prácticamente ya de cualquier manera decantado, como bien comentas, ya los propios resultados. Entonces, sí, hay perfiles, decíamos, interesantes que están ahí, pero también hay perfiles cuestionables. Yo de manera clara podría comentarles el caso de Arístides, conocido precisamente como el ministro Chicharrón, porque así buscó hacerse promoción con una, pues a veces yo desde mi punto de vista, simplificación y banalización del cargo y de lo que se busca, que la gente buscaba precisamente votar como ministro de la Corte. Creo que es una banalización de los hechos y además, sobre todo, también los propios antecedentes del personaje, que no se caracteriza precisamente por posiciones que uno pudiera pensar progresistas, de avanzada, de defensa de derechos humanos. Pues no, toda su vida generalmente vinculado a grupos pripanistas, particularmente del PRI, incluso en la propia Facultad de Derecho de la UNAM, y que, bueno, pues a últimas fechas se ha reconvertido, más bien se ha convertido al morenismo, y que así también lo hizo saber en algunas de sus anteriores intervenciones. Y bueno, pues ahora fue impulsado, y habría que también que señalarlo, por corrientes al interior de Morena, que impulsaron este tipo de personajes con este tipo de perfiles, y que yo particularmente cuestionaría, porque de lo que se trata es de que lleguen perfiles muy distintos, nuevos, frescos, con ideas más de defensa de los derechos humanos, de opción por las comunidades indígenas, por los trabajadores, por los sectores proletarios, etcétera, o populares, y no tanto precisamente
por estos personajes que siempre le han apostado a las élites. Y ahí yo así de manera muy particular, sí lamento mucho que sea en este caso Arístides Guerrero el que le haya ganado la partida en esta elección al doctor Isaac de Paz, que era un muy buen perfil, ¿no? En materia de derechos humanos, pues a mí me hubiera encantado que fuera él el quien llegara a la Suprema Corte y no Arístides Guerrero, pero bueno, son las reglas de la democracia. Eso es lo que queríamos para el Poder Judicial, que el voto popular fuera el que eligiera a los próximos ministros y ministras de la Corte. Pues bueno, es el juego, es parte del juego, así que pues estaremos también al pendiente de cómo, ya que está integrada esta nueva Corte y que empiezan las labores a septiembre, cómo empiezan a moverse las fichas ahí adentro y qué tipo de resoluciones empiezan a tomar cada uno de estos nuevos ministros y ministras, pero sí, es una nueva Corte, digamos, más plural, ¿no? Y sí hay casos en los que de ninguna manera hubieran llegado a la Corte si no fuera por esta elección por voto popular que ya se instauró a partir de este año en México, ¿no? No, ni de broma. Hugo, no hubiese llegado Hugo ni de broma, o sea, en la vida hubiese llegado. ¿Sí? Y no es porque no tuviera méritos o no el conocimiento, pues porque así estaba, pues así estaba diseñado, ¿no? Para que no llegue ciertas personas, ¿no? Es una realidad. Yo nada más quiero comentar, la reforma, yo me acuerdo que en su momento leí mucha parte de la reforma judicial y el que tenga mayor cantidad de votos decía que iba a ser el presidente de la Suprema Corte. O sea, incluso yo di esa nota, yo la di. No todos, ahora sí que básicamente todos los medios la dimos y por eso es que salimos hoy con esta información en Luces del Siglo de que Hugo Aguilar, por mayoría de votos, será el próximo presidente de la Suprema Corte. Pero bueno, esta información que menciona hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, pues yo creo que nadie lo teníamos en el radar. Habría que ver o analizar bien este punto en el que dice la presidenta que la cuestión de ser mujer tenía, digamos que un punto extra, por así decirlo, para presidir la Corte. Pues ya estaremos al pendiente de qué resuelve el INE en este sentido. No, y con todo respeto, ¿no? Con todo respeto, y no es un tema de género, de hombre o mujer. No, ni siquiera quiero meterme en esos temas, pero lo correcto es que quien tenga la mayor cantidad de votos, pues sea el quien presida, ¿no? Pues pasa lo mismo en la presidencia, en el Ejecutivo, ¿no? Pues que tiene la mayor cantidad de votos, o sea, y en este caso es Hugo. Estoy viendo que le está sacando más de 300, 400 mil votos a Lenia Batres. O sea, también ya es casi irreversible. Perdón, mi querido Sosimo. Sí, digo, habría que ver cuáles son lo que esgrime la presidenta de la República en este sentido, si es que hay en efecto una disposición incluso de carácter transitorio. Habría que ver precisamente para este asunto, porque además habría que recordar, no es de que ya quede este ministro o ministra como presidente de la Suprema Corte de manera definitiva ya por todo el tiempo que estén precisamente en el cargo de ministros. Hay que recordar que también hay otros procesos que después vendrán para que se elija al ministro por los votos de los propios integrantes de la Suprema Corte. Entonces decíamos, aquí el asunto es de quién será el primero y que además sería elegido por la propia población. La verdad es que aquí los dos mensajes son poderosos. El primero es que sea una mujer la que sea presidenta de uno de los tres poderes de la Unión, en coincidencia con que el otro poder de la Unión, el Ejecutivo, es también mujer presidenta. Pero en este caso, me parece, el mensaje más poderoso es que sea una persona indígena la que presida precisamente la Corte después de tanto tiempo. Y luego, además, después de que si había un poder elitista en México, era el de la Corte. Un poder casi reservado para quienes tenían recursos económicos, incluso también habría que señalar lo racista, la mayoría de las personas blancas precisamente en la propia Suprema Corte de Justicia, un poder profundamente elitista, racista, clasista. Sí, así es, y que hoy sea un indígena quien la presida, creo que el mensaje pudiera ser incluso más poderoso que el que sea una mujer, porque como sea, hoy está una mujer dirigiendo, lo que es Norma Piña. No así, en este caso, una persona indígena que además, desde la época de Juárez,
Entonces, creo que el mensaje es interesante. Ya uno pudiera cuestionar, ¿no? Ya si es que en efecto Hugo representa a todas las comunidades indígenas, tiene una visión del derecho progresista, etcétera, que considero que la tiene, etcétera, pero aquí el asunto es de que de entrada sería una persona indígena la que estaría encabezando un poder que durante mucho tiempo fue patrimonio casi exclusivo de una clase social y también de un grupo de personas vinculadas, decíamos, pues sí, precisamente casi todas blancas, me refiero en el caso de que estaba vedado para las comunidades indígenas. Todavía habíamos tenido la oportunidad, incluso en el Poder Legislativo, sí, pues son tantos, son 500 diputados, 128 senadores, etcétera, de que hubiera integrantes de los pueblos indígenas ahí, pero no prácticamente en la Corte. Pero fíjate que estoy viendo la imagen de las y los ministros que están por salir, todos son blancos, salvo Leña, que está un poquito más apiñonada, pero sí, todos son blancos, honestamente. Y no es un tema de que, ay, no quieren a los blancos, no, pues ni siquiera muévanse, ni siquiera mover por ahí. Pero sí, yo creo que ya es correcto que llegue una persona que represente pues también a las comunidades, ¿no? Sí, ni siquiera es que uno quiera, o sea, ahí está el voto, pues, o sea, no es que uno diga, ay, pues vamos a ponerlo y se joden los demás, pues ahí está el voto, la gente lo colocó ahí. Sí, y no es una cuestión del color de piel, sino de cómo se comportaron allá dentro de la Corte con resoluciones clasistas y racistas. Ese es el tema. Pero neta, o sea, bueno, en fin, pues ahí está, faltan que 12, ¿cuánto? ¿Qué porcentaje? 12%, ya menos del 12%, ya casi 11%, pues no, yo creo que ya no se van a mover las cosas, yo también tengo que externarlo, pues sí, a mí también me pesa que no haya llegado el doctor Isaac de Paz, se me hacía un cuadro muy, muy interesante, pero bueno, pues ahí está. A mí la verdad, él, Isaac, y también el caso de Raimundo Espinosa, que también considero que tenía una posición muy honesta, pues, y también de defensa siempre de los derechos humanos. Entonces, pues ha sido una lástima, y bueno, pues vemos ahí personajes como el propio Arístides, y decíamos, y lo peor, pues impulsados desde grupos al interior de Morena, ¿no? Entonces, sí. Digo, ahí, digamos, para la reflexión y para lo que se tiene que seguir mejorando en procesos subsiguientes. Y bueno, preguntarles, compañeros, ¿ustedes ven alguna, por llamarle sorpresa, de las personas que ya fueron elegidas por voto popular para integrar la Suprema Corte? Yo del lado de las mujeres, la verdad es que no veo gran sorpresa, era más o menos lo que se esperaba, pero del lado de los hombres yo creo que sí hay un par de casos ahí que llaman la atención. Uno sí es Arístides Guerrero, y el otro me parece que es Giovanni Azael Figueroa Mejía, quien también es un profesor, un académico de tiempo completo fijo, pero de la Universidad Iberoamericana, ahí en la Ciudad de México. Entonces, a mí se me llama la atención que aparte es el segundo lugar entre los hombres más votados. Sí. Yo honestamente a Giovanni no lo tenía ni en la mira, perdón, mi querido Sósimo por encimarme, no lo tenía en la mira, le soy bien honesto, obviamente pues sí lo leí, ¿no? En su momento. Pero yo no me imaginé que estuviera, y menos en la posición en la que está ahorita. Sí, es más, tengo que decirlo, a mí me sorprende que César Gutiérrez Priego está en 7º lugar. Sí, y como digo, no es que uno lo esté apoyando, no lo apoye, caiga bien, caiga mal, cada quien ya toma sus decisiones, ¿no? Pero era de los que más sonaba, pues. O sea, de los que yo siempre veía en todos lados, era Hugo, era a César, y en su momento a Isaac, al doctor Isaac de Paz, él andaba también en todos lados, en todas las listas que empezaron a salir, ¿no? Esas listas que tanto nos reímos aquí. Pero para mí sí es una sorpresa. El tema de las mujeres, honestamente, no, ellas estaban encantadas, ellas tres, y pues ahí poquito se iba a mover, ¿no? Pero en el caso de los hombres, sí. César sí me sorprende que no haya estado ahí. Pensé que iba a andar como en el primero o segundo lugar por todo el foco que le dieron en su momento, y no está. Fíjate, estimado Robert, que a mí no me sorprende el caso de César. Yo considero que estaba demasiado inflado por todos aquellos que le estuvieron dando ese apoyo, muy similar a cuando Adán Augusto también decían que iba a ganar y que iba a estar en primer lugar, y que pues para nada, ni siquiera pintó frente a Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard en su momento.
ahora había una operación muy similar, e incluso con compañeros que también estuvieron en esa otra campaña, ahora con César, y que de nueva cuenta, habría que recordar, incluso una vez que empezaban a ya cerrarse las casillas electorales el domingo pasado, hasta estuvieron enviando supuestamente resultados de cómo estaban de casas encuestadoras, y que tenían a César muy por arriba, incluso de Lenia, etcétera, en primer lugar, y que pues en realidad resultó lo de siempre, pues propaganda en realidad, porque no hubo ningún tipo de asidero. Y eso nos lleva a la reflexión de algo. También las propias limitantes que los mensajes en redes sociales tienen entre la propia población. A veces creemos que lo que está en redes sociales es lo que rige la opinión pública, y no, tampoco, no existe. Si ya sabemos que los grandes medios de comunicación tradicionales no están rigiendo la opinión pública, las redes sociales tampoco. Esta es otra demostración de lo mismo. Yo, la verdad, ¿qué es lo que me sorprende? Que hayan estado estos dos personajes que ya mencionamos, que dijo Sergio muy bien. Ellos sí, porque a ver, no hubo campaña de ellos ni en territorio, ni tampoco en redes sociales de manera muy amplia. Muy raro. Yo, por ejemplo, sí pudiera cuestionar que no haya estado Isaac de Paz y Raimundo Espinosa, porque no obstante que ellos tal vez no tuvieron ese apoyo en redes sociales, sí hicieron campaña en territorio y anduvieron por todo el país con sus propios recursos, y anduvieron aquí, allá, hablando con la gente, yendo a plazas públicas, yendo a kioscos, yendo a mercados, etcétera. Entonces, digamos, ellos sí me sorprende, pero yo creo que ya lo analizaremos desde mi punto de vista cuando entremos a lo que hoy está determinando el INE también, que tiene que ver con la investigación por los acordeones masivos que también hubo, y que precisamente tenían a estos personajes que finalmente quedaron. La sorpresa, igual que Sergio, para mí no es tanto en las mujeres, sino en los hombres. Pues sí. Bueno. Ahí está el asunto. No, es que rapidísimo, es que miren, yo esto mucho lo digo y a veces me van a la yugular cuando digo esto, no ustedes, de pronto en la Ciudad de México, es que en la Ciudad de México de pronto suena mucho una información y fuera de la Ciudad de México es otra la información que suena, ¿no? Yo lo hablo desde afuera, ¿no? Desde afuera de la Ciudad de México. César Gutiérrez Priego sonaba muchísimo. Sí, lo inflaron, le dieron demasiado foco, por eso lo dije. Le dieron demasiado foco. Y sí se me hace muy raro. De hecho, a mí el que sí me ultra sorprende, porque no lo hacía ni en 10 universos, era Giovanni. O sea, este sí, de plano, como la humedad, de la nada me salió este personaje, ni me di cuenta. Y dije, chihuahua, cuando ya empecé a ver yo el prep, dije, ¿y este qué? ¿De dónde salió? ¿Qué rollo? Pero bueno, incluso el mismo Arístides también no me sonaba. Lejos de su campaña estridente y el chicharrón y cosas de esas, pero realmente no, yo veía más, yo escuchaba más de Isaac, de Raimundo, de otros personajes, pero no de ese. Sí, la sorpresa definitivamente, coincido con ustedes dos, es en los candidatos hombres, definitivamente. Pues sí, y comentarle a la gente, ¿no? A la audiencia, que teníamos programada para hoy una entrevista con Hugo Aguilar, ¿no? Nos había comentado que sí podía estar hoy en una entrevista aquí con nosotros en Luces Mañaneras, pero ya casi sobre la medianoche nos avisó su equipo que no iba a poder realizarse, pero bueno, estaremos insistiendo para ver si en próximos días podemos tener aquí al doctor Hugo Aguilar Ortiz, quien se perfila para ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a reserva de lo que determine el INE. Pero bueno, importante decirle a la ciudadanía que teníamos pactada esta entrevista y que digamos que por situaciones ajenas a Luces Mañaneras y a nuestro control, pues ya no se pudo realizar. Pues bueno. Esperemos que se pueda concretar esta entrevista en algún momento con el propio, pues ya ministro electo, casi ministro electo, y que pues en algún momento, porque será interesante hablar con él también sobre estos temas y sobre otros que vienen para la Corte, más allá incluso de la característica propia de él, que es un mensaje poderoso que decíamos, que es una persona que proviene de las comunidades indígenas, quien presidirá probablemente la Corte, sino además ahora, ¿qué sigue? Hace un momento Robert señalaba que, bueno, pues habría que investigar a los que se van también, porque dejan muchas cuentas pendientes. De varias cosas podemos platicar precisamente con Hugo Aguilar Ortiz. Avisó que finalmente no le sería posible, pero estamos abiertos a que en cualquier momento podamos concretar esta entrevista con él.
Así es. Mi Robert, si tienes por ahí saludos, comentarios de la gente. Sí, antes de ir a los comentarios, nada más los invito a las personas. El doctor Isaac de Paz está comentando está publicando en su Twitter, en su cuenta de X, y ahí está explicando varias cosillas ahí en su cuenta de X. Hizo un hilo bastante larguito, ahí si lo quieren ir a leer, para que sepan pues cómo él está tomando este tema de los resultados. Y pues también perdón, Robert, también lo buscaremos a ver si nos regala una entrevista para un balance de lo que fue esta elección judicial para él. Sí, será muy bueno que nos platique el doctor Isaac de Paz cómo lo vivió, cómo está pasando este tema del PREP, ¿no? Sería interesante.